Hola, buenas tardes. Bueno, acá para empezar, como tal en el taller 3 nosotros hicimos como pues la exploración inicial del mercado de pues Airbnb en la Ciudad de México y pues la idea era como entender cómo se están comportando como los alojamientos y eso pues dependía mucho de la zona. Como tal también los anfitriones o diferentes factores que se relacionaran como al tema del precio, con el precio pues como tal. Trabajamos con una base de datos pues que la verdad era bastante grande, donde había informaciones de miles de alojamientos pues de la ciudad y pues en distintas alcaldías así como tal, o sea, en diferentes lugares. Entonces a partir de eso ya empezamos como a preguntarnos como qué zonas son más costosas, dónde hay más movimiento de reservas, o si ser super hot realmente genera alguna ventaja frente a otros anfitriones como tal. Con toda esa información, ya entonces nosotros en eso armamos un dashboard en Power BI, porque pues nos ayuda como a visualizar mejor los datos y encontrar patrones más fácil, por así decirlo, en vez de así quedarnos viendo como las tablas, porque pues la información es más difícil como de ver, pues, de extraer como tal. Entonces, además ahí como que sentimos como que ese análisis sí tiene como valor porque puede como ayudar a entender qué factores hacen que un Airbnb sea como más caro o más rentable. Incluso le podría servir a alguien que por ejemplo, quiera publicar algún alojamiento, yo no sé, algo relacionado pues al tema, ver como tal en qué zona le podría funcionar mejor. Entonces ya entrando como tal en la parte del proceso del ETL, primero pues hicimos la extracción de los archivos del CSV, donde pues venía toda la información, después vino la parte pues más importante que era transformar, limpiar los datos, ahí tuvimos que organizar como tal los precios, eliminar símbolos, corregir formatos y también quitar como datos extremos que puedan entrar como los resultados. Otra cosa que pasó fue que el archivo calendario era bastante pesado. Entonces los procesos por las partes pues como tal, como para evitar esos problemas de memoria y poder como calcular una aproximación de esos alojamientos. eh, en la final pues como tal nosotros lo que se hizo fue que la información de la tabla llamada Market Analysis em, que pues que la habíamos guardado en el SQL y fue como que la que usamos para hacer todo el análisis pues el que venía hablando. Entonces, eso por ese lado. Acá en el tema de las preguntas, acá por ejemplo acá, después como tal de tener como ese análisis inicial, también escogimos tres preguntas así como principales y las refinamos pues en base a lo que ya veníamos trabajando para enfocarlas más hacia como el análisis de datos y el machine learning. Entonces acá, por ejemplo, la primera pregunta busca como cómo entender qué tanto influye la ubicación y el tipo de habitación en el precio del Airbnb, ¿cierto? Entonces, eso pues porque como tal tomada, porque inicialmente solo se quería como comparar como los precios entre zonas, ¿cierto? Pero luego como que se llega a captar que también nos podía servir para intentar predecir precios usando un modelo de Machine Learning. Entonces, vamos a analizar como todas las variables como la alcaldía, el tipo de habitación y las coordenadas del lugar para ver como qué tanta relación tiene con el precio, por así decirlo. Entonces, bueno, eso por ese lado. En la segunda pregunta, esta está más relacionada como al superhost. Pues acá la verdad es que queremos como comprobar si realmente tener como esa categoría ayuda a cobrar más caro o tener más ocupación. Porque muchas veces uno ve la insignia, pero no sabe si genera alguna ventaja real o algo así. Entonces, pues se puede como comparar aquí la parte de los precios, clasificaciones y ocupaciones entre anfitriones normales y un superhost, como para mirar si existe alguna diferencia. Y acá por la última, em, bueno, acá en la última que hay pocos anfitriones que sean dueños de gran parte del mercado y se lleven la mayoría de ingresos. Bueno, o sea, queremos ver si, por ejemplo, en Airbnb realmente sigue siendo algo más informal, por así decirlo, de personas alquilando espacios, o si ya hay como anfitriones así súper grandes que controlan gran parte como de las propiedades y de los ingresos. Por eso, entonces comparamos como la cantidad de anuncios que tiene el anfitrión y también como estimar el ingreso según el precio de ocupación. Esto por ese lado ya continuarán mis compañeros. Saludos, profesor. Yo voy a explicar la aplicación del modelo de análisis de predicción. Lo que hicimos en esta fase fue tratar de predecir el precio de los alojamientos en Airbnb basándonos en un enfoque de regresión lineal. Para arrancar decidimos montar una línea base usando solo dos factores fundamentales, lo que es
la ubicación y el tipo de habitación. Para la ubicación usamos las alcaldías de Ciudad de México, que para que nos hagamos una idea, las alcaldías allá son exactamente como las comunas aquí en Medellín. La lógica nos dice, dependiendo de la comuna o de la alcaldía, el lugar va a ser más costoso y el otro factor es analizar si el precio aumenta por ser un lugar, digamos, de habitación privada, o una casa, o un hotel, ¿cierto? ¿Por qué tomamos estas dos líneas bases? Primero, porque uno siempre asume que por pura lógica, que la ubicación y el tipo de propiedad son el núcleo principal que jala el precio del mercado. Y uno piensa que las otras variables no sirven para nada o son, digamos, de baja necesidad, o sea, no tienen tanta relevancia. Antes de pasar a los modelos matemáticos, tuvimos que revisar algo que estaba pasando, que estaba haciendo mucho ruido, que eran los precios. Como ven en esta gráfica, en esta imagen, el promedio era de 1.600 pesos y 81.000, ¿cierto? Era como un rango. Si dejamos ese modelo así, iba a colapsar, intentando predecir absurdos. Así que cortamos de raíz y pusimos un techo. Acá pusimos un techo tomando como base 31 datos que están exagerados y así salvamos la precisión, ya que nos daba sobre el 92% de las propiedades reales. Luego con el algoritmo, luego como el algoritmo no entiende de texto, también transformamos los datos en un formato de ceros y unos. Ya pasando a la imagen número 3, que para entrenar usamos un algoritmo muy robusto llamado Random Forest. Y aquí en la tabla 3 los resultados es donde desmitificamos algo súper importante. El modelo nos dio un recuadro de el 21, perdón, el modelo nos dio un recuadro del 21,6%. ¿Y qué nos dice esto? Que estas variables principales, como la ubicación y la privacidad, en realidad solo predicen una quinta parte del precio total. Es decir, el casi 78 punto y algo restante depende de otros factores. Es decir, aquí el mito cae por cuenta propia, ya que solo una ubicación y una mejor propiedad no dictan el precio del mercado. La realidad es que se necesitan muchas más variables para tasar bien y dar un precio razonable. Vamos a la gráfica número 1, donde podemos analizar que esto sustenta prácticamente todo el modelo, lo que le explicaba anteriormente, ya que, por ejemplo, en la gráfica, si fuera el modelo fuera perfecto, solo con la ubicación, hubiera una masa de puntos concentrados en esa parte, que sigue pegadito de la línea roja. Pero lo que vemos es que son franjas horizontales y no hay un enjambre en el modelo, es decir, no se estanca porque le faltan datos, creando un techo donde es incapaz de predecir valores que pasen desde los 20 desde los 2.300 pesos. Ese sería el techo. Ahora, en la siguiente página del gráfico número 2, en esta, vemos la importancia de las variables. Ahora, ese 21% que sí logró aprender el modelo, que fue lo que más incidió, que fue lo, perdón, ahora ese 21% que sí logró aprender el modelo, mientras más barras descubrimos que el precio está jalado principalmente por dos comunas o dos alcaldías en la Ciudad de México, que esas son las que se llevan casi toda la predicción de ese 21%, que son Miguel Hidalgo, ¿cierto? Y Guautemo, que actúan como zonas premium. Y por el otro lado, el tipo de propiedad, el hecho de ofrecer una habitación privada, concentra más del 55% de la decisión del algoritmo. Es la variable que más jala en cuanto al precio.
Entonces, para concluir este ejercicio, nos demuestra matemáticamente que basándonos solo en la ubicación y el nivel de privacidad no es suficiente. Sí o sí necesitamos inyectarle esas variables agregadas que dictan que el mercado y la capacidad de huéspedes, la cantidad de camas o el volumen de reseñas, y es así uniendo todo este flujo, es que logramos sacar un precio real para este negocio. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Ahora voy a explicar la parte correspondiente a las visualizaciones analíticas, los principales hallazgos encontrados y las recomendaciones obtenidas a partir del análisis de este trabajo. Em, Antes de analizar las visualizaciones principales en la parte superior de dashboard, pues vemos los KPIs implementados. Esto pues para resumir rápidamente el comportamiento general del mercado. Entre los KPIs utilizados se encuentra el precio promedio de los alojamientos, la cantidad total de alojamientos, la calificación promedio de los usuarios y el promedio de reseñas mensuales. Aquí también vemos pues la parte de filtros. Ahí vemos pues cómo van cambiando los datos dependiendo del filtro que agreguemos. Em, el tipo de habitación también lo tenemos como filtros y el rango de los precios también. Aquí vemos pues que es como dinámico este dashboard. Bueno, y para iniciar, em, empezamos pues con la visualización número uno, que es el precio por alcaldía y por tipo de habitación. Aquí podemos observar el gráfico de barras que compara el precio promedio de los alojamientos según alcaldía y el tipo de habitación, que lo vemos acá arriba. Encontramos que las zonas como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc presentan pues los promedios más altos y especialmente en el tipo de alojamiento de casa completa, que es la que vemos de azul clarito. Por el contrario, las zonas periféricas presentan precios considerablemente menores, como vemos acá. También observamos que el tipo de habitación sí influye directamente en el valor del alojamiento, ya que los espacios completos tienen tarifas mucho más elevadas frente a habitaciones ya sean privadas o compartidas. Esta primera visualización nos permitió pues identificar las zonas premium de la ciudad y también pues comprender cómo la privacidad del alojamiento impacta en el comportamiento del mercado. Para la siguiente gráfica, que es una de dispersión, se utilizó para analizar la relación entre el precio, la clasificación y la categoría de superhost. Los puntos presentan los alojamientos individuales y el color diferencia si el anfitrión posee o no la categoría de superhost. Aquí los vemos. Visualmente se observa que los superhosts tienden a concentrarse en las calificaciones más altas y con menor dispersión negativa. Lo vemos aquí en el rango de 4 a 5. Sin embargo, no se identificó una diferencia extremadamente marcada en los precios cobrados entre el superhost y los anfitriones normales. ¿Esto qué nos indica? Pues que la categoría superhost aporta principalmente reputación, confianza, percepción de calidad, más que una ventaja económica extremadamente alta en términos de precios. Para la siguiente visualización, que es la calidad, que es el promedio de calificaciones por categoría de servicio. En este gráfico analizamos pues las diferentes métricas de satisfacción relacionadas con la limpieza, con la comunicación y con la ubicación. Ahí los vemos pues, todas estas métricas tienen promedios relativamente altos, lo que indica pues que la mayoría de los alojamientos tienen buenos niveles de servicio y experiencia para los usuarios.
Para la cuarta visualización, tenemos la disponibilidad de alojamientos por mes. Pues aquí vamos viendo los datos y en qué mes es más viable los alojamientos. Y para la quinta, gráfica, tenemos la concentración del mercado con un top 10 de los anfitriones con mayor cantidad de propiedades. Entonces, pues es un tipo de gráfico de Trimap. La visualización mostró pues que existe un grupo reducido de anfitriones que controla una gran cantidad de alojamientos dentro de la plataforma. ¿Qué nos evidencia esto? Pues que el mercado presenta cierto nivel de profesionalización y que no está compuesto únicamente por usuarios ocasionales alquilando una habitación, sino también por operadores con múltiples propiedades. Listo. Para los hallazgos principales de este análisis fueron que se comprobó que la ubicación y el tipo de habitación se influyen significativamente en el precio de los alojamientos. Esto también fue confirmado posteriormente por el modelo Machine Learning Random Forest desarrollado en la etapa pues predictiva que hizo el compañero. El análisis de importancia de variables mostró que el tipo de habitación fue el factor más relevante dentro del modelo, especialmente las habitaciones privadas frente a las propiedades más completas. Asimismo, también vimos que las alcaldías Miguel Hidalgo y Cautemoc fueron identificadas como las zonas con mayor peso dentro de la predicción de los precios. Sin embargo, pues, aunque estas variables sí afectan el precio, el modelo obtuvo un R cuadrado de 0,2160. ¿Qué significa esto? Que únicamente el 21,6 del comportamiento real de los precios pudo ser explicado usando pues la ubicación y el tipo de habitación. Además, pues el modelo presentó un MAE cercano a 658 pesos y un RMCE superior a 1000 pesos, indicando pues errores importantes, especialmente en propiedades premium o de lujo. La gráfica también expuesta de dispersión, que es real versus predicho, permitió observar que el algoritmo tiene dificultades para estimar correctamente alojamientos de precios muy altos. Mientras los datos reales alcanzaban valores cercanos a 10.000 pesos por noche, el modelo raramente logró generar predicciones superiores a aproximadamente de 2.300. Esto pues demuestra que el mercado es mucho más complejo y depende de muchas más variables, además de la ubicación y del tipo de habitación. Estos hallazgos eh, fueron los que se obtuvieron a partir de estas visualizaciones y del modelo implementado en el trabajo. Para las recomendaciones que tenemos, como primera recomendación, proponemos pues incorporar más variables numéricas y características del alojamiento al modelo predictivo para mejorar la precisión de las predicciones y así pues poder reducir el margen de error. Como segunda recomendación, también recomendamos que nuevos anfitriones interesados en obtener mayor rentabilidad consideren las zonas premium, que son las dos primeras mencionadas anteriormente, ya que pues estas presentan precios promedios considerablemente superiores. Y como última recomendación, recomendamos pues fortalecer la experiencia del usuario y mantener altos estándares de limpieza, comunicación y atención al huésped, ya que las visualizaciones muestran que las mejores calificaciones están asociadas con mejores niveles de reputación y de competitividad dentro de la plataforma.
Muchas gracias.